la montaña se moverá, y la montaña se moverá, y la montaña se moverá. Y la montaña ya se movió, y la montaña ya se movió, y la montaña ya se movió, y la montaña ya se movió. Se moverá, 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 se moverá. Oh. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa hora y pues hermanos, el año está por declinar, por terminar y debemos estar agradecidos y contentos con Dios por todo, amén, por todo lo que ha venido hasta hoy a nuestras vidas, pero en verdad, para mí es algo bien grato, hermanos, estar en estas fechas en la casa de Dios. Se los digo honestamente porque son momentos muy apremiantes, hermanos, en los cuales pues un año declina. Nace Jesús, el Hijo de Dios, y declina un año. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Vamos a ir al Evangelio, hermanos, de Mateo, capítulo 1, verso 18 y 19 nada más. Ahí, hermano, viene toda la genealogía del Señor Jesús. Todas las generaciones de las cuales provenía, hermanos, el Señor Jesús. Y es bien importante, hermanos, entender esto. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 1, verso 18 al 19. Usted lee, vamos a leerlo juntos, a ver si no cambia alguna oración aquí, alguna palabra. Dice así la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era ¿qué? Justo, y no quería infamarla, quiso dejarla ¿qué? Secretamente. Hasta ahí solamente 2 versículos, hermanos. Vamos a basar ahí la predicación de esta preciosa hora. Vamos a orar al Señor. Hermana Lupita, ¿puede llevar una oración por la palabra, si es tan amable? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito eres. Gracias, Jesús. Oh, gracias. Gracias, Jesús. Ministra tu palabra a nuestros corazones. Oh, Padre mío, que esta palabra traiga fruto digno de arrepentimiento. Señor. Sí, Señor. Gracias. Amén y amén.
Gracias, hermana. Es uno de los propósitos, hermanos, a lograr a ustedes como oyentes, es la importancia de confiar, hermanos, en Dios, en los planes que Él tenga para nosotros y para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Siempre debemos de confiar en Él. Quiero alentarlos, hermanos, a un asunto sobre los planes de Dios para sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Sí. Aparte del plan de la salvación, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y tenemos que entenderlo, porque muchos creyentes no lo han entendido. Y a veces dicen, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué esto y esto otro? Porque Dios está cumpliendo sus propósitos en ti. Cual sus propósitos son tal vez muy diferentes a los míos. ¿Está de acuerdo? Totalmente, hermano. Entonces es bien importante entender esto. Allí en el Evangelio de Mateo 1, 18 al 19, hermanos, yo le puse como tema el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahí en el encabezado no lo marca. Entonces en Lucas también lo podemos ver, amados hermanos. Pero a este tema, hermanos, yo le puse por título, fíjese bien, el misterio de la concepción. Hasta hoy en día pues ya no es tanto un misterio la concepción de los niños, o más bien, ¿cómo se dice? El desarrollo de los bebés en el vientre de la madre, porque ya está en video, usted lo ve y todo algo tremendo. Pero en aquel entonces, hermano, no había tecnología. Y imagínense que, miren, hermanos, los propósitos de Dios siempre van a mover tus planes. Y te van a simbrar y te van a destantear, porque tú tienes algo ya muy trazado y tú dices esto y esto otro, y cuando viene Dios, quiero ponerles un ejemplo bien sencillito. Cuando el Señor Jesús le habló a Pedro y le dijo, ahora dejarás de ser pescador de hombres, de peces, de pescados, pero ahora serás pescador de hombres. Híjole, un nuevo propósito. ¿Qué implicaba eso, hermanos? ¿Qué implicaba dejar, hermanos, su barca, sus trabajadores, las redes, es más, hasta su hogar para ir como misionero, dejarlo todo para cumplir el propósito de Dios? Frustrante. Imagínese tener una barca en aquel entonces, ¿cuánto costaría? Un dineral, y le dice Dios, ya no más, ahora te vas a ir a pescar hombres. Es algo tremendo, ¿eh? Bueno, van a entender por qué les digo esto. Fíjese bien, entonces el título es El misterio de la concepción. Conozcamos, hermanos, la genealogía del Señor Jesucristo conforme Lucas 3, 23, 38. La leímos en Mateo. Tú la puedes leer después en tu casa. Según Lucas 23, 38 y Mateo 1, 1 al 17. Fíjense bien para que entiendan. En estas familias genealógicas, ¿sabía usted que existen, fíjese bien, hermano, 14 generaciones? De Abraham hasta David son 14 generaciones. Y de David, hermanos, hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. Y de la deportación, hermano, hasta Cristo hay 14 generaciones. Ya que se menciona, hermano, la cautividad en Babilonia, fíjense bien, como un periodo de especial importancia en esta línea, hermano, de los versos 11 y 12, amados hermanos. Al considerar bien todas las cosas,
es algo asombroso el que la raza, fíjense bien, judía, no quedase, hermanos, extinguida. Hermanos, Dios tiene cuidado, Dios tiene propósitos perfectos. Razas, hermano, esta raza judía no, hermano, quedó extinguida, ni en esa deportación, hermano, como le ha ocurrido, hermanos, a otras razas en circunstancias similares. Pero eso, hermanos, nos insinúa, fíjense bien, la razón de que la corriente, hermano, de esos pueblos se mantuvieran intactas, o de esas tribus, a través de esas especies generacionales, ya que de ahí debería seguir, según, hermano, escuchen bien, la carne, hermano, del Mesías venidero. Nuestro Mesías, hermano, no reencarnó en el vientre de María. Nuestro Mesías, el Hijo de Dios, encarnó, hermanos, en el vientre de María. Amén. Y eso es muy, muy importante entenderlo. Un simple carpintero, hermanos, debería reinar por siempre, hermanos, de un o de la sangre o de la genealogía de un heredero del trono de David. Por eso se le llama Jesús, hijo de David, porque venía de esa genealogía, amados hermanos, puesto que esos fueron, hermanos, los designios de nuestro Dios. El misterio de la encarnación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es digno de adoración, pero también, hermanos, de investigación. Entonces, hermanos, hagamos una investigación sobre la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Esto es algo, hermanos, cuando yo estaba estudiando esto, haciendo el sermón, es algo tremendo, es algo que pasó tremendamente en este matrimonio joven, algo, hermano, que yo digo, es que te va a mover todo, todo. El misterio, hermanos, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es digno de adoración, pero también de investigación. Fíjense bien, en Juan, en el capítulo 3, verso 8, miren, él habla algo muy importante, Juan, sobre los designios de Dios el Padre, declarando, fíjese bien, dice, el viento sopla de donde quiere. ¿Eso es cierto o no? Del norte, del sur, del este, del oeste, o de arriba, o de donde sea. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. ¿Eso es cierto o no? Sabemos de dónde viene y para dónde va. Y nos pregunta, hermano, de la siguiente manera también la Escritura, de esta manera: si no sabemos cuál es el camino del viento, o en Eclesiastés 11:5, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, según Eclesiastés, dos preguntas, hermanos, incontestables son las que se hacen aquí. Mucho menos, hermanos, podemos saber cómo
formado, hermano, el cuerpo de nuestro Salvador en el vientre de la Virgen María. ¿Cómo? Una pregunta. Hermanos, si para aquel tiempo, a lo mejor hoy en día la tecnología sí sabe ya cómo se hacen los cartílagos y luego huesos en el vientre de la madre, pero en aquel entonces no, ya que el Señor Jesús dijo que la ciencia se aumentaría. Y hoy se puede ver cómo los médicos saben eso, pero en aquel tiempo, hermano, no se sabe, no se sabía. Y creo que hoy en día no se sabe, hermanos, el viento dónde viene y para dónde va. O ellos dicen vienen del norte, o los, ¿cómo se dice? Los frentes, ¿qué? Fríos, ¿cierto o no? Pero en aquel tiempo, hermano, Juan estaba haciendo unas preguntas, la palabra estaba haciendo preguntas incontestables. Pero en primer lugar, fíjese, hermanos, lo que sí podemos asegurar es que el embrión, hermano, del Salmo 139, 16, es un salmo que recitó David. Fíjense bien, son unas palabras que Job las expresó, y que David, hermano, quiero que entienda, hay salmos mesiánicos del rey David. ¿Qué quiere decir? Que cuando David habla, hermanos, en sus salmos, profetizando algo sobre el Hijo de Dios, el Mesías. Este Salmo 139, 16, que se refiere, hermano, al cuerpo humano de todos los seres de la tierra, o sea, la concepción, en este caso, fíjese bien, de la Virgen María, el embrión, hermano, del niño Jesús, sí podemos asegurar que fue tomado, fíjense bien, de la sustancia, hermano, de su madre, y que era ya el embrión, escuchen bien, del Hijo de Dios según la carne. Por eso dice que, hermano, el Señor Jesús vino, hermanos, a encarnarse, no a reencarnarse, a encarnarse, hermano, en el vientre de María. Híjole, qué tremendo, hermanos. Entonces, cuando David está declarando este salmo, hermanos, sobre la concepción, hermano, este salmo va dirigido al nacimiento del Mesías, profetizado, hermanos, por Job. Qué tremendo, ¿eh? Es algo tremendo, amados hermanos. Pero, hermanos, fue la concepción, hermanos, del Hijo de Dios según la carne. De no ser así, habría pertenecido a un ser humano distinto, es decir, a una persona distinta al Hijo de Dios. No fue, pues, hermano, primero formado el cuerpo de Jesús y después unido a la persona del Hijo de Dios o al Espíritu del Hijo de Dios, sino que desde el primer momento, hermanos, el Hijo de Dios, gloria al Señor, tomó sobre sí la primera célula viva del cuerpo, hermano, que se estaba formando por obra del Espíritu Santo dentro del vientre de María. Tuvo que haber, hermano, una celulita y empezar a hacer y a formar todo, hermano, el cuerpecito del Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Qué tremendo, hermanos. Qué lindo. Lo que el texto, hermano sagrado, nos dice explícitamente es lo siguiente: que María, hermanos,
La madre de Jesús estaba, fíjense bien, desposada, es decir, estaba recién ¿qué? Casada con José, sin que todavía, hermanos, llegase a convivir juntos. ¿Sí me entendió, verdad? O sea, hermanos, ellos se casaron, pero no tuvieron luna de miel. Para que sea más entendible, hermano, José era una persona, hermano, que pesaba. José era una persona que tenía palabra. José era una persona temerosa de Dios. José era capaz de darlo todo por esa joven que había desposado. ¿Cuántos dicen amén? Y así debemos de ser nosotros los maridos. No dijeron amén, pero sí deberían de decir amén. Yo pensé eso, algo tremendo. Cristo, hermanos, Cristo nació de una virgen. Pero de una virgen desposada, en primer lugar, para guardar, hermanos, el debido respeto al estado matrimonial, que ha de ser, hermanos, honroso en todo, como lo dice Hebreos 13:14. ¿Qué mayor y honor para una mujer judía, hermano, que estar desposada? Era la ilusión, hermanos, o era el siguiente paso después de haber vivido una juventud. Llegar, hermano, a los votos matrimoniales. Hoy en día, hermanos, no se quieren casar. Hay que juntarnos nomás a ver de qué cara cae la moneda echando el volado. Si cae del lado sol ya la hicimos, si se cae del lado águila, pues a volar cada quien para, ¿cierto o no? Pero aquí hermano, era algo precioso. En segundo lugar, la joven virgen desposada debía guardarse para salvaguardar la honra de la bendita virgen, que de lo contrario habría quedado entredicho. Era conveniente que su concepción quedase protegida por el matrimonio, por lo que ella estaba pasando. Y justificada así a los ojos de los vecinos o del mundo. Hermano, cuando las personas se casan, no hay palabra que puedan decir. Y si la dicen, allá las personas. Pero estando en matrimonio, se ha cumplido ante la ley y ante la ley gubernamental. Perdón, ante la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así está estipulado. En tercer lugar, hermanos, para que María tuviese en José una ayuda idónea. Hay quienes opinan que José era viudo y que los que mencionan, hermano, como sus hermanos de Jesús, eran hijos de José, hermanos, de un matrimonio anterior. En Mateo 13:55, que habla de los hermanos. Pero escuchen bien, hermanos, la palabra de Dios no da pie para ello. Digan amén, por favor. Entonces, no hay argumentos para estos bíblicos. Amén. Simplemente se dice que eran los hermanos y hermanas de Jesús. Amén.
La pregunta, hermano, es ¿cómo se ejecutó la concepción de la descendencia prometida sobre un Mesías o un niño que nacería? Antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Híjole. Los votos, ponle el anillo. En los buenos y en las malas, y yo estaré contigo. ¿Sí recuerdan? Hermanos, después de la fiesta que duraba, ya les hablé en una ocasión, que de las fiestas, hermano, en Israel duraban 8 días, ¿verdad? Comían y almorzaban, comían y cenaban y le seguían durante 8, 10 días, 15 días, era algo así. Cuando se termina el bodorio, hermano, la recepción, hermano, de la fiesta, después de 8, 10 días, 15, hermano, comienza el asunto ahí. Comienza a simbrarse, hermanos, José y María. Era para que cuando se entere José o María le dice, era para decir, ¿sabes qué? Nos divorciamos. ¿Qué están pensando? ¿Están analizando esto? Algo tremendo, hermano. Hermanos, aún así Dios es bueno. Y nos lo muestra aquí. Porque Dios puso a un varón que aguantaría todo este proceso. A un varón llamado José. Y a una señorita que aguantaría todo esto. Por eso tú y yo, hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios en sus propósitos nos ha dado fuerza y nos seguirá dando fuerza para aguantar. Para aguantar. Y para aguantar hasta que se cumpla el propósito de Dios. Esto merece un aplauso para el Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Podemos imaginarnos la perplejidad de la Virgen María. Ella, hermanos, ella conocía el misterio que se obraba en su interior. Pero ¿cómo convencer a los demás de que era inocente? ¿O no era inocente? Era totalmente inocente. Recuerden que ella dijo, bueno, pues aquí está tu sierva y hágase lo que tú indiques. Ella era totalmente inocente. En primer lugar, hermano, la declaración, hermano, fíjese bien, al saber esto Jesús, la declararían como una ramera ante la sociedad. Y la sentenciarían como a tal. La ley era dura en el Antiguo Testamento y seguía activa, hermanos. Fíjese, a veces qué incongruencia, hermanos, de a veces los cristianos. La ley, hermanos, desde que Dios se la dio a Moisés, seguía activa hasta el Nuevo Testamento. ¿Cierto o no? Y hoy en día se dicen y decimos, es que la ley quedó atrás. Nació el Hijo de Dios y la ley estaba activa todavía. Amén. Y sí, y debe de seguir activa. ¿Cierto o no, hermanos? O sea, están chuecos algunos teólogos o predicadores. Porque aquí se demuestra que la ley estaba aún en vigencia. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, hermanos, se le declararía, hermanos, a María como una prostituta. Pero jamás una hija de Eva, hermanos, fue tan digna como María para tomar este papel tan importante. Mas, sin embargo,
Jamás una mujer estuvo en tanto peligro de contraer la sentencia de uno de los peores crímenes, hermano. ¿De ser qué? Lapidada. Hermanos, ¿Dios es misericordioso? Vaya que sí. Él es sumamente misericordioso. Oiga, yo a veces digo, qué bueno que somos gentiles y que conocimos a Cristo Jesús y que le entregamos nuestra vida a Él. ¿Cierto o no? Es algo precioso. Yo le decía a un hermano, mira, este hermano me argumentaba que pues cuando se enoja pues tira golpes y golpes. Y le digo, pues necesitas nacer de nuevo. Porque si tú sigues haciendo eso, quiere decir que Cristo no es el Señor de tu vida. Y cuando uno acepta a Jesús en el corazón, uno le dice, Señor, toma el control de mi vida. Y tú eres el dueño de mi corazón. Un hijo de Dios ya no puede volver a los rudimientos de la carne y querer mal hablar y decir cosas y hábitos malos. Entonces no seríamos, hermano. Entonces Jesús no sería el dueño de nuestro corazón. No dijeron amén. Amén. Pero así es, hermanos. Si tú sigues haciendo cosas, hermano, del mundo, es que necesitas, ¿cómo se dice? Una real conversión. Porque Cristo es el que tú le dices, sé el dueño de qué? De mi vida. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, lo más maravilloso es que con todo esto no vemos que se angustiase por todo lo que estaba pasando, sino que al estar plenamente consciente de su propia inocencia, dice un dicho, el que nada debe, nada teme. Ella estaba consciente que el ángel Gabriel venía de parte de Dios y que le anunció que iba a estar embarazada, hermanos, del Hijo de Dios. Amén o no amén. Por obra del Espíritu Santo. Tremendo. Ella, hermanos, conservó en calma su espíritu y todo, hermano, su ser, y encomendó, hermano, su causa al que todo lo juzga rectamente. Es decir, todo lo que venga por ser yo la madre del Hijo de Dios, yo confiaré en Él y Él me sacará adelante. ¿Cuántos dicen amén? María era hija de Dios, totalmente digna. ¿Tú eres hijo de Dios? Pues aprendamos a confiar como lo hizo María. En los momentos tremendos y difíciles, hermano, no te muevas, porque todo está en control bajo la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo puedo decir que este año fue hermoso, pero también puedo decir que fue de lágrimas, de perder familiares, consiervos, hermanos en Cristo. Pero en medio de todo esto podemos decir, Dios es bueno y maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El que nada debe, nada teme. Ella sabía que todo lo que decían de ella era simplemente falso, ya que ella sabía que en su vientre llevaba al Hijo de Dios prometido para toda la humanidad. Oiga, ¿usted cree que es fácil decirle
el ángel Gabriel, mira, Dios te escogió para que su hijo naciese y venga a salvar al mundo. Ella entró en shock. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser esto, ángel Gabriel? No te preocupes, el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero ¿cómo yo? ¿Por qué yo? Ella podría decir, bueno, pero van a nacer y va a morir. ¿Cómo van a morir? Ella sabía el Salmo 53. Tendría que saberlo. Pero va a morir. Me va a doler. Voy a llorar. ¿Por qué yo? Mas sin embargo dijo, hágase su voluntad. Tremendo. Qué fácil decirlo y escucharlo, pero si a ti te lo dijeran, o a mí como padre, qué duro sería. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Tener al pequeño, hermanos, fíjense bien, por 9 meses, empezarlo a amamantar, empezarlo a criar, empezarle a enseñar los valores del pueblo judío, sus leyes, empezarlo a formar como hombre, su padre José. Y después en 33 años, verlo, hermano, el Hijo de Dios proyectado, hermano, con la meta de ir y morir en una cruz. Eso no es fácil. Por eso la vida del cristiano no es fácil. Vienen pruebas, vienen luchas, vienen tentaciones, pero hermano, nuestra meta es llegar, hermanos, a la cruz y ascender al cielo con Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Por eso hay que pelear, hay que luchar en contra. Llega la tentación, hermano, hay que vencerla. Y si caíste, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y levantarnos. El problema, hermano, era la angustia del que iba a ser el esposo de José, hermano, de la descendencia de David. Es decir, la perplejidad, hermano, de José y su gran preocupación por saber cómo obrar en este caso. Ahora vamos con José. Por una parte, hermano, no podía creer que su virtuosa esposa cometiese tal pecado lleno de villanía. Por otra parte, la cosa era demasiado evidente como para poder negar, hermano, o excusarla. O sea, tarde o temprano iba a ser la evidencia. Para esto, hermano, consideremos 2 cosas. En primer lugar, el extremo que procura evitar, hermanos, al no querer denunciarla, aunque podía haberlo hecho ya que la ley lo apoyaba, hermanos, en Deuteronomio 22, versos 23 y 24, o en Éxodo, ¿qué? 20. Este fue un acto, hermano, de amor y misericordia. Cuán diferente era, hermano, fíjense bien, voy a hacer un paralelismo. Pero cuán diferente era el espíritu de José del de Judá. Cuando en un caso, hermano, es una historia similar, dijo severamente Judá: saquen a Tamar, mi nuera, ya que fornicó, y sea quemada. Ahí en Génesis 38, 24. Hermano, ahí se cuenta la historia. Si usted desea conocerla, le voy a explicar poquito. Pero Judá, hermano, fíjense bien, dice que uno de sus hijos se casó con Tamar y él murió y no quedó embarazada. Y Judá le prometió al hijo menor, le dice, acuérdense que la ley así era, cuando crezca mi hijo, el menor, te lo voy a dar para que haya descendencia de tu vientre. Y Judá, hermanos, cuando ve que su hijo crece, hermano, y puede procrear,
hermanos, Judá no le entrega a su hijo para que tenga descendencia Tamar. Y dice la historia, usted la lee, dice la historia que, hermanos, Judá fue a la ciudad y Tamar se vistió, hermanos, de ramera. Y lo que hizo, fíjese bien, Judá fue, hermanos, y tomó a una mujer y le dijo: a la mujer que yo tomare, la recompensaré. Y le entrega el báculo de sus ovejas. Y esta vara será será mi señal de que cumpliré mi palabra. Y restituiré con un cabrito de la manada el acto que harás. Dice que se cumplió aquello, se regresó Judá, y al tiempo de 9 meses, dicen, Tamar, es lo que les acabo de recitar. Judá, Tamar tu nuera, las nueras se quedaban aún ahí con los suegros. Y le dicen, Tamar tu nuera ha fornicado. ¿Fornicado por qué? Porque estaba viuda y era joven. Bueno, la ley dice que la saquen y que sea ¿qué? Hay que matarla. Tremendo Judá. La historia está bien tremenda. ¿Se las cuento o la leen ustedes? Bueno, el asunto es, hermanos, que cuando la quieren sacar a lapidar, fíjese bien, Tamar se defiende y dice, ¿esta vara de quién es? Esta vara es el padre, le pertenece al padre del hijo que yo llevo en mi vientre. Tuvo que arrepentirse Judá y decir, el que merece ser lapidado es yo. ¿Quién falló ahí? Tamar. Ella buscó descendencia, como lo dice de la ley, de la misma familia, hermanos, de su esposo. Es algo tremendo, ¿eh? Cuán bueno, hermanos, cuán bueno es reflexionar correctamente, como lo hizo José con María, su novia ya pedida. Muy diferente la reacción. El problema aquí, hermanos, es que personas de carácter riguroso podríamos acusar acusar a José de debilidad en su clemencia por María, la que sería su esposa. La palabra de Dios nos menciona, hermanos, que obró así porque era, hermano, justo, ya que era un hombre bueno según el corazón de Dios. Y por eso, hermano, inclinado a la misericordia como lo es Dios, y presto a perdonar como quien ha sido perdonado. Esta es la reacción, hermanos, de un buen padre misericordioso, que aún sabiendo, hermanos, esa situación, tuvo compasión de su esposa. Hermanos, nos conviene bien en muchos casos ser magnánimos y misericordiosos con quienes están bajo sospecha de haber cometido alguna falta. A veces, hermanos, tomamos la postura de Judá. Si alguien ha fallado, hermanos, si alguien ha caído, si alguien fue tentado y, hermanos, cayó en esa tentación, no podemos ser como Judá. Debemos de ser más bien como José y decir, Señor,
levanta a mi hermano. Hermanos, ¿cuántas veces a lo mejor yo caí, usted cayó? A lo mejor nadie se dio cuenta o alguien se dio cuenta. Mas sin embargo el Señor nos ha perdonado y nos sigue perdonando y nos ha levantado y no nos ha criticado. Nos ha dado de su bendito amor y su bendita gracia. Esa es la bendita misericordia, hermanos, de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. En estas fechas, hermano, en estas fechas muchos creyentes caen porque empiezan a recordar su debilidad y empieza el olor del vino, de la cerveza, de lo que usted quiera, y muchos caen. Que Dios les ayude, porque a nosotros Dios nos ha ayudado muchos años. Amén o no amén. Hermanos, quiero terminar. Hay una reflexión profunda en nosotros, ¿cierto o no? Dentro de nosotros hay una conciencia, un tribunal encargado de moderar, hermanos, el rigor de la ley. Y se le llama, hermanos, el tribunal de la equidad. Hay quienes, hermano, son sorprendidos y tomados por sorpresa en alguna falta. Pero deben de ser, hermanos, restaurados con el espíritu de mansedumbre. Como le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1. Amén o no amén. Seamos misericordiosos. Amén. Permitamos, hermano, que esa gente sea restaurada y que Dios le ayude. Amén o no amén. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Y si usted sabe de alguien, ayúdelo, ayudémoslo. Si terminó mal el año, hermanos, puede comenzar bien el año. En el nombre de Jesús. Concluyo. Deseo terminar de esta manera, reconociendo la postura de la Virgen María frente al desafío que Dios le había impuesto a ella al escogerla para que fuera la madre terrenal de su Hijo. Cuando nuestro Dios, hermano, te escoge para algo, tengamos por seguro que Él lo llevará a cabo y lo ejecutará en sus escogidos. El misterio que la joven María estaba llevando en su vientre no le provocó desesperación ni ninguna desconfianza, ya que ella estaba segura que todo lo que se ejecutaba en su vientre era la decisión de su Dios. Todo lo que usted y yo estamos pasando es porque Dios lo permite. Pero pidamos perdón. Levantémonos en el nombre de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Que todo lo que viniera a nuestras manos, ahí leíste el versículo, para hacer, hagámoslo. Y si estamos seguros que están en los planes de nuestro Dios, dejémonos llevar solamente por su poder y su grande guianza. Amén. Dejémonos llevar como una hoja sobre la corriente. Solamente ten confianza y vas a llegar al puerto donde Dios quiere que lleguemos. A un puerto de bendición. ¿Acaso no fue de bendición el Hijo de Dios y sigue siendo de bendición para nosotros?
de una virgen que lloró y que fue simbrada. Pero hoy nosotros gozamos, hermanos, gozamos de esa bendición. Imagínense, vamos a pensar un poquito. La Virgen María la vamos a conocer. ¿Cuánto dicen amén? Y a lo mejor le vamos a decir: tus lágrimas, María, por tu hijo, para nosotros fueron de bendición. Las lágrimas que tú lloraste son enjugadas a través del perdón y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvación de toda la humanidad. Gloria al Señor. Sin entrar, hermanos, en preguntas y desesperación, solamente debemos de confiar en Él, como lo hizo la joven María. Los invito a que reflexionemos en esto que acabamos de escuchar y que sigamos adelante en todos los propósitos que Dios tenga para nosotros. Sin ninguna duda y desconfianza, queramos o no, el Señor cumplirá sus propósitos en nosotros. Les invito a dejarnos llevar solo por Él y para Él. Y seamos misericordiosos con aquellos que han cometido falta alguna, ya que el Señor los puede restaurar como lo ha hecho con cada uno de nosotros. En alguna ocasión, hermanos, antes, hermanos, escuchen bien, cuando un cristiano cae y cae y cae, eso es al principio, porque no hay que madurez en el creyente, ¿cierto o no? Pero cuando llega el creyente a la madurez del evangelio, es difícil que caiga. Amén o no amén. Pero si hay un cristiano de 30, 40 años que cayó, es digno de ser restaurado. Amén o no amén. Hermanos, hay que ser maduros, no hay que criticar. José dio todo por su joven esposa. Nosotros demos todo por nuestros hermanos y más por los nuevos. Y ayudémoslos a seguir el camino del Señor en sus benditos propósitos. Denle un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. ¿Hay duda? Deja de dudar. Dios lo va a hacer. Muévete y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá.